justicia europea ha tumbado el modelo 720 que obliga a declarar los bienes en extranjero. Si quieres saber qué ha pasado y por qué, quédate porque eso te interesa. Así que ¡vamos allá! El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que las restricciones a la libre circulación de capitales que plantea el modelo 720 son desproporcionadas y las multas muy elevadas. Según el fallo, la legislación española va más allá de lo necesario para garantizar controles fiscales eficaces y luchar contra el fraude y la evasión fiscal. La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero, desde bienes inmuebles hasta cuentas de banco activas, fondos propios, patrimonio de todo tipo de entidades, así como seguros de vida o invalidez que vulneran el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha sentado este jueves contra la controvertida ley española promovida por el exministro del PP Cristóbal Montoro al considerar que impone restricciones a la libre circulación de capitales desproporcionadas que van contra el derecho de la Unión Europea. El fallo responde al procedimiento de infracción lanzado hace más de un lustro para la Comisión Europea contra la legislación española que obliga a los residentes fiscales a declarar sus bienes o derechos con un valor superior a 50.000 euros situados en el extranjero. Ante la falta de soluciones, Bruselas denunció a España ante el TAJUE en 2019 al considerar que determinados aspectos eran desproporcionados. Según esta ley, los residentes en España que no declaren o declaren de manera imperfecta o tarde los bienes y derechos que posean en el extranjero se exponen a multas importantes, de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros. Además, por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cuando exista obligación de hacerlo, la Administración Tributaria impone una sanción de 100 euros con un mínimo de 1.500 euros. En su fallo el pasado jueves, la Corte ha sentenciado que España ha incumplido sus obligaciones respecto al principio de libre circulación de capitales porque la obligación de presentar el modelo 720 y las sanciones derivadas del incumplimiento no tienen equivalente en el caso de los bienes o derechos situados en España. Establecen una diferencia de trato entre los residentes fiscales en España en función del lugar de localización de sus activos. Además, esta obligación puede disuadir a los residentes de este Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales. Que esto es lo que se sostendría el juez, que reconocen que, aunque la controvertida legislación podría estar justificada para garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscal, concluye que va más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Los jueces europeos consideran que esto será desproporcionado, ya que permiten a la administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regulación del impuesto adecuado para las cantidades correspondientes al valor de bienes o derechos situados en el extranjero o no declarados. Esta sentencia produce lo que quiere decir un efecto de imprescriptibilidad, que permite a la Hacienda cuestionar una prescripción ya consumada a favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica y va más allá de lo necesario para garantizar los controles debidos fiscalmente. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia critica la sanción de 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos en el extranjero prevista, porque esto lo que hace es que pueden acumularse con multas de cuantía fija que se aplicarán a cada dato o cada conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos, a incluir en el formulario. La imposición de esta sanción se aplicará a quienes no han cumplido con la obligación de información y basta con determinar la existencia de una infracción muy grave que se sanciona con la citada multa del 150%, algo extremadamente represivo, que puede dar lugar a muchos casos en el importe total, cantidades adeudadas con el contribuyente supera el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. El primer aspecto que debes tener en cuenta es que este modelo continúa en vigor, por lo que la obligación de presentarlo está presente. Eso sí, al no existir en este momento un régimen sancionador, es posible que algunos contribuyentes no lo entreguen, pues no existe penalización. En el caso de que tengas bienes extranjeros o criptomonedas, tienes que seguir presentándolo, aunque Hacienda de momento no podrá multarte si evitas hacerlo. Por otro lado, si has sido multado, la Fiscalía Anticorrupción debe estudiar el caso y el fallo y considerar si tiene efecto retroactivo o no. En este caso, los contribuyentes que ya han sido multados podrían recibir un dinero de vuelta e incluso una compensación económica. En cualquier caso, los grandes defraudadores no verán un beneficio en esta sentencia, pues ya han sido condenados por evasión fiscal. En su sentencia, el TAJUE lo que ha declarado es que con el modelo 720 España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales y considera que establece una gran diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localidades de sus activos. Pese a que el TAJUE comprende que los objetivos que persigue España con la norma pueden estar justificados, defiende que el modelo 720 va más allá de lo necesario para alcanzar estos objetivos. Esto se debe a tres motivos. El primero tiene que ver con que no existe limitación temporal para que los afectados amparen en la prescripción. Según la justicia europea, esto se debe a que lo no declarado se considera como ganancia patrimonial no justificada, lo que en la práctica permite que
la administración sin limitación temporal proceda a la regulación del impuesto adeudado. El segundo de los motivos es que el TJUE en su sentencia sobre el modelo 720 tiene que ver con las sanciones, que considera elevadas y de carácter extremadamente represivo, el poder llegar a superar el 100% del valor de los bienes del extranjero, como ya hemos visto antes en todas estas sanciones. Y por último, el tercer motivo es porque asegura que el importe de las multas no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para las infracciones similares en un contexto puramente nacional, ya que la ley española sanciona el incumplimiento de meras obligaciones declarativas o puramente formales mediante la imposición de multas de cuantía fija muy elevadas, ya que se aplicarán a cada dato o conjunto de datos. Además, van acompañadas, según los casos, de un importe mínimo de 1.500 a 10.000 euros y su importe total no está limitado. El TJUE lo que le declara así es que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohibirá cualquier restricción de circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros, y el artículo 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que recoge que quedarán prohibidas entre las partes contratantes las restricciones de movimiento de capitales pertenecientes a personas residentes en los Estados miembros, así como las discriminaciones de trato por razón del lugar que se hayan invertido los capitales. Tras la sentencia, España ahora tiene que ajustar la ley a los términos del texto del TJUE con la mayor brevedad posible. El TJUE también advierte que si la Comisión Europea considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que le impongan sanciones pecuniarias, es decir, el pago de una multa. Además, la justicia europea ha condenado a España a pagar las costas del juicio. Las declaraciones del gobierno español nos han hecho esperar tras conocer la sentencia del TJUE sobre el modelo 720. En una rueda de prensa para presentar los datos de recaudación tributaria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el gobierno modificará en breve el modelo 720 y ha recordado que continúa en vigor. En concreto, ha asegurado que la intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación de este ejercicio, el 31 de marzo, y que para ello se aprovechará de alguna de las leyes actualmente en tramitación. Con respecto a las sanciones, la ministra ha explicado que desde su puesta en marcha se han impuesto multas por unos 230 millones de euros. Además, ha comentado que habrá que ver a quién se afecta la letra pequeña de esta sentencia, en referencia a si tendrán que devolver o no esas cantidades. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo esta semana. Como os podido comprobar, la agencia tributaria vuelve a hacer de las suyas y vuelven a darle un batacazo en el derecho europeo. ¿Qué creéis? ¿Que ha hecho bien Europa en tirar el modelo 720? ¿Vosotros habéis tenido que utilizarlo alguna vez? Me gustaría que dejaseis aquí en la caja de comentarios, que os estaré leyendo qué creéis sobre esto y si creéis que la justicia europea ha actuado bien. Con todo esto nos vemos la semana que viene con más, así que ¡chao!